15 años después de fundada la República Mexicana, nace Carlos Fortunato Pacheco Villalobos en Nuestra Señora de San Nicolás del Terrero, entonces Municipalidad de San Antonio del Tule. Eran tiempos difíciles, duros, de constante zozobra y mucha pobreza. El joven país aún no se reponía de la guerra de independencia que durante más de 10 años ensangrentara el territorio, entonces conocido como Nueva España. Los nombres y las hazañas, las muertes y el recuerdo de Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Mariano Jiménez, Juan Aldama, Ignacio López Rayón, el gran José María Morelos y Pavón, Mariano Matamoros, Nicolás Bravo, el heroico Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria, Agustín de Iturbide y otros que nos independizaron de España, aún estaban frescos en la memoria colectiva de nuestros antepasados. Sin embargo, para 1839, el año del nacimiento del futuro general Pacheco, la nación no encontraba la paz. Se acababa de firmar el armisticio con Francia después de la Guerra de los Pasteles, cuando nuevas revueltas, más movimientos guerreros surgían aquí y allá, producto de las ambiciones inherentes a la naturaleza humana, resultado de las diversas maneras políticas de visualizar el futuro de México. Realistas e insurgentes se habían transformado en centralistas y federalistas, unos queriendo imponer su ideología y forma de gobierno, los otros las armas empuñadas para impedirlo. No se ponían de acuerdo, y su lucha encarnizada y sin cuartel traía más miedo, más odio, más pobreza. Para colmo, un nuevo azote asolaba las entonces semipobladas regiones norteñas de la bisoña nación. La apachería, que a pie, a pelo de sus caballos, armados con arcos, flechas, lanzas y después con rifles mortales y certeros, bajaban de los cerros y las montañas, trayendo la desolación y el terror. ¿Quién los hizo así? ¿Así nacieron? ¿O los blancos en su trato, en su ambición, los convirtieron en sus enemigos a muerte? ¿Quién sabe? Aunque cabría pensar en la segunda alternativa, solo por su manera poética y hermosa de expresarse, utilizando un lenguaje en que cada frase era un verso, la esencia de un dialecto musical, que invitaba a la ensoñación y al embeleso. El caso es que ya en pie de guerra, sus saetas y sus balas llevaban el mensaje de una muerte cierta. Y nombres como Jerónimo, Victorio, Mangas Coloradas, Risueño, Coyote Gritón, Águila del Aire, Ju, Naná, Taliné, Coyote Ligero, Chato, Gordo, Antonio el Zurdo, Cochís y Taza provocaban la pesadilla y eran el amargo despertar de los rancheros norteños. En ese ambiente de suicidio y miedo, de casas y rancherías quemadas hasta la ceniza, se desarrolla la primera niñez de Carlos Pacheco. Cuya familia decide buscar mejor resguardo que la región vallesana, donde la vida valía poco y duraba menos, donde la aurora era el despertar a otro día incierto, del que solo verían el ocaso quienes mejor pudieran escurrirse a un enemigo siempre a la caza. Llegó a tal extremo la incertidumbre que el gobierno del estado, desesperado, cayó en una práctica de increíble crueldad que superaba en mucho a la de los mismos bárbaros, como eran conocidos los integrantes de las diversas etnias, genéricamente llamados los apaches. El gobierno puso precio a las cabelleras de los indígenas, tanto por la de un adulto, tanto por la de un joven que de una mujer, así como la de un niño. Extremos de nuestra historia, extremos de la barbarie que es capaz de alcanzar el hombre. En esas condiciones, los pachecos se refugian en Parral, el rico mineral que era el nervio, el motor de la economía del sur de Chihuahua. Dejaban atrás el Terrero, los llanos de Contreras, San Mateo, donde Carlos encontró una nueva madre en su tía Hilaria Villalobos, hermana de su mamá, la profesora Altagracia Villalobos, fallecida durante su parto. Ahí, en Parral, el niño Carlos estudió 5 años de primaria,
emitiendo desde el inicio de su instrucción destellos del talento que desplegaría después en su carrera militar, en la política, en la administración pública. Su papá, el licenciado Carlos Pacheco Ceballos, nativo de San Juan de Atotonilco, municipalidad de Valleza, era un prohombre de la época, agricultor, ganadero, político, liberal de cepa, acompañante de Benito Juárez cuando el gobierno de la República encontró refugio en Chihuahua, huyendo de los invasores franceses. De Parral, donde el licenciado Pacheco fue jefe político, se mudaron a la capital del estado, y ahí el jefe de la familia continuaría su ascendente carrera hasta alcanzar 2 diputaciones federales y una magistratura en el Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua. En la capital, en su primera adolescencia, Carlos Fortunato y su hermano Gustavo, huérfanos de madre y con su padre ocupado siempre en sus asuntos políticos y en el ejercicio de su profesión, empezaron a ganarse la vida en el comercio ambulante, llevando sus mercaderías a la región de Satebó, de Pilar de Conchos, a las rancherías de San Antonio de los Arenales, hoy Ciudad Cuauhtémoc. Posiblemente así hubiera transcurrido su vida, pero el Creador ya tenía trazado su destino. Y un mal día, los jóvenes Pacheco, sin deberla ni temerla, fueron acusados de conspirar contra el gobierno y encarcelados durante varias semanas. Aclarada su inocencia, pero ya marcados como enemigos públicos, buscaron y encontraron refugio en la Guardia Nacional, fuerzas paramilitares al servicio de los estados. Se dieron de alta en Aldama, quedando bajo las órdenes del coronel Esteban Coronado. Y así empezó su longitud de guerra, participando en decenas de batallas contra los conservadores primero, luego defendiendo la patria ante la invasión francesa, siempre al filo de la muerte, siempre jugándose la vida. El destino, su destino, lo llevó de Chihuahua a Sinaloa, de ahí a Guadalajara, a Nayarit, donde Gustavo y Coronado perderían la vida. Luego a Acapulco. De Acapulco a la capital de la República, a Oaxaca, a Puebla, ya convertido en un curtido y fogueado soldado, defensor de las instituciones, con 2 heridas de bala en su cuerpo, de esbelto joven norteño. Su valentía y capacidades militares atrajeron la atención de Porfirio Díaz, uno de los principales jefes del ejército liberal, con quien selló un pacto de lealtad que cumplió hasta el fin. Y fue bajo el mando de Díaz que Pacheco, ya con el grado de comandante de batallón, participó en la sangrienta batalla del 2 de abril de 1867, donde liberales y conservadores se disputaron la posesión de Puebla, uno de sus últimos reductos después de que la corona y el cuerpo de Maximiliano de Habsburgo eran solo un mal recuerdo en las páginas de la historia. Y ahí en Puebla se le acabó la suerte. Víctima de la metralla de los morteros enemigos, perdió media vida al dejar en la trinchera de la calle de la Siempre Viva, en charcos de su sangre, la pierna derecha y el brazo izquierdo. Dado por muerto, pero con alma invencible, el heroico terrereño resucitó a base de remedios caseros y con los limitados auxilios médicos de la época. ¡Atiendan esos heridos! ¡Compadre! ¡Ganamos, compadre! ¡Tomamos el hospicio, compadre! ¡Y el cuartel! ¡Ganamos, compadre! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Preparen esa hemorragia! Ustedes me responden, ¿me entendieron? Vuelto del otro mundo y con Díaz en la presidencia de la República, Pacheco ascendió a las alturas de la política y la administración pública nacional. Fue jefe del timbre en Puebla, diputado por el distrito de Cholula, gobernador de Morelos, de la misma Puebla, secretario de Guerra y Marina, gobernador del Distrito Federal,
secretario de Fomento, Colonización, Industria y Desarrollo del Gobierno Federal durante 10 años, senador y gobernador de Chihuahua. Lo alcanzó todo. Todo lo alcanzó bajo el manto protector de Díaz. Y ese fue su estigma. Por eso lo borraron de la historia oficial. Porque fue porfirista, pero olvidando convenientemente que también fue juarista. Héroe defensor de la patria a la que le ofreció su cuerpo mutilado. Talentoso y visionario hombre de Estado y uno de los chihuahuenses más destacados en la historia de nuestra entidad. Comerciante ambulante, militar de valor probado, general de división con sus galones ganados en los campos de la muerte, gobernador de 4 estados, visionario funcionario público, autor del diseño y construcción de más de 50,000 kilómetros de vías férreas, de 30,000 de hilos telegráficos, instaurador en México del sistema métrico decimal, creador de la mejor biblioteca nacional de su época, impulsor del Instituto Médico Nacional, hacendado en el estado de Veracruz. Eso y más fue nuestro paisano. Un hombre ciertamente no exento de errores y excesos, de caídas propias de todos los mortales, quien un día soñara ver que, por su belleza natal, pasara un tren que partiendo desde el ramal de Jiménez llegara hasta Huachochi. El tiempo, la burocracia e intereses políticos no le permitieron ver cristalizado su anhelo. A su muerte, antes de que la pesada losa de la siempre injusta historia oficial le echara la tierra encima, numerosos estados de la República, Venezuela y Francia y otras naciones reconocieron su talento y su valía. Sus deudos recibieron la honra de su trayectoria en forma de medallas, diplomas. Se erigieron estatuas con su nombre, numerosas colonias de inmigrantes extranjeros, calles y escuelas fueron rebautizadas con su nombre, lo mismo que su solar natal, San Nicolás del Terrero, a partir de 1938, oficializado como General Carlos Pacheco. Los mejores poetas y pensadores de la época le dedicaron elegías y hasta una marcha fúnebre compuesta en su honor lo acompañó a su última morada en el Panteón Civil de la Ciudad de México, en la rotonda a las personas ilustres, donde descansa lo más selecto y granado del talento mexicano de todos los tiempos. Hombre de un tiempo difícil, formado a base del duro cincel que es la vida del pobre, elevado hasta el cénit de la política nacional, caído en un olvido egoísta y mezquino. A través de estas imágenes, de estas palabras, queremos decirle a Chihuahua, a Valleza, al Terrero, en Carlos Pacheco tuvimos un ejemplo vivo de tenacidad y trabajo, de disciplina y patriotismo, y las nuevas generaciones, las generaciones del mañana, al conocer su vida, tendrán el reto de no olvidarlo, de aprender lo bueno de él y desechar los errores que su condición humana lo orilló a cometer. Carlos Pacheco, un hombre de carne y hueso, un soldado de la República. Carlos Pacheco, no un héroe al estilo de los que nos vende la historia de los vencedores, pero sí un paisano vallesano, dueño de virtudes y talentos que ni los siglos podrán ocultar al aquilatar su real estatura y su verdadera historia. Carlos Pacheco, un chihuahuense que se elevó de su cuna ranchera hasta los palacios del gobierno nacional. Adiós, General Pacheco. Adiós al militar ilustrado, a la mente esclarecida, como lo llamaban sus contemporáneos. Adiós al soldado mutilado en defensa de su patria.